Hoy iniciamos una serie nueva que le llamamos Las riquezas de su gracia. Yo le recomiendo que usted le dé seguimiento hasta que terminemos la serie. Yo le garantizo de que seremos edificados, bendecidos y transformados por la palabra del Señor. Como siempre, ustedes saben que la forma en que nosotros hacemos iglesia, compartimos el tema, hoy lo predicamos y miércoles y jueves en nuestros discipulados seguimos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque la finalidad, lo que perseguimos es que haya aprendizaje, no tan solamente cumplir con un programa o cumplir con una reunión, sino que queremos verdaderamente que usted sea edificado, que usted crezca en el conocimiento de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, pastor? Porque es que eso es lo que verdaderamente se nos mandó y se nos encomendó hacer. Muy bien, entonces vamos a la palabra. Comenzamos nuestra enseñanza de hoy. La primera escritura que preparamos la leemos del libro de los Efesios en el capítulo 1 y el versículo 7, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Según qué? Según las riquezas de su gracia. Ahora leamos Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Dice: para mostrar en los siglos venideros, ¿el qué? Las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, ¿para quién? Para nosotros en Cristo Jesús. Ahora leamos lo que dice Hebreos capítulo 13, 8 y 9. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque ¿el qué? Buena cosa es que afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El escritor de los Hebreos les dice: no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas, no le hagan caso a ninguna clase de enseñanzas extrañas. Buena cosa, familia, es afirmar nuestro corazón. ¿Con qué? Con la gracia. Entonces, ¿cuál es el enfoque, la finalidad de esta serie de enseñanzas? La gracia de Dios, única y exclusivamente. Por eso el título de la serie le llamamos Las riquezas de su gracia. Pero, pastor, ¿por qué seguir insistiendo en hablar de la gracia? ¿Por qué traernos nuevamente una serie de mensajes en la cual de lo que hablamos es de la gracia? Qué bueno que me lo preguntó. En primer lugar, familia, predicar gracia es predicar a Cristo. La mayor expresión de gracia que el ser humano ha experimentado o puede experimentar es Cristo. Es Dios hecho carne. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué, familia? Lleno de gracia y lleno de verdad. Gracia y verdad van juntos, no es que son dos cosas diferentes, no, van juntos. Él estaba lleno de gracia y lleno de verdad. El versículo 17 de Juan dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dicho sea de paso, algunos de ustedes lo saben, de este versículo se origina el nombre con el cual nosotros nos identificamos como congregación.
La versión Dios habla hoy dice, el amor y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Algunos dicen, tened cuidado con la gracia. Mucha gracia es dañina. La gracia es un mensaje peligroso. Otros dicen, pero no será bueno predicar de todo el consejo de Dios. Lo que debemos entender, familia, es que predicar todo el consejo de Dios es predicar a Cristo y su obra completa. Predicar la maravillosa gracia de Dios, predicar el reino establecido por Cristo. La Biblia enseña que Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces, el mensaje que nosotros fuimos llamados a dar a conocer es a Cristo. Lo que tiene que conocer la gente es a Cristo. Y Cristo es la gracia. En segundo lugar, diremos que, ¿por qué insistir en hablar de la gracia de Dios? En segundo lugar, la gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia nunca jamás, familia, es licencia para pecar. Algunos, lamentablemente, por no entender de forma clara la gracia, dicen que cuando predicamos o enseñamos la gracia, estamos dando licencia para pecar. La gracia es la que nos capacita, la que nos empodera, la que nos habilita para vivir una vida que de otra manera, familia, sería imposible poder vivir. La vida que usted y yo estamos experimentando, porque los que veo aquí son de los que participan en el discipulado. Y puedo decirlo con seguridad, que la vida que usted y yo estamos experimentando hoy por la gracia de Dios es una vida que no hubiéramos podido vivir de ninguna otra manera si no es por la gracia de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque hemos entendido que es la misma vida de Cristo en nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros y viviendo a través de nosotros. Que la clase de vida que usted y yo hemos recibido es la más alta calidad de vida. La vida de Dios, aquella que no fue creada, que no tiene principio, no tiene fin, esa vida de Dios que es indestructible, que es inmortal, que es eterna, esa es la clase de vida que nosotros hemos recibido. Y la vida de Cristo en nosotros es imposible vivirla si no es por la gracia de Dios. Entonces, esta es la realidad. Pero por causa de esta gracia maravillosa es que nosotros hoy podemos disfrutar de esta libertad de vida nueva y eterna que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Yo pensé que iba a haber más entusiasmo, pero tranquilo, pues estamos empezando. Ok. Algunos creen y le dicen, tened cuidado. Hubo un movimiento muy reconocido mundialmente que se llamó o se llama todavía, no sé si todavía está funcionando, Creciendo en Gracia. Y entonces ellos hablaban de que salvo, siempre salvo. Y hubo una distorsión enorme de la enseñanza de la gracia. Entonces, cuando algunos escuchan, como que si estuviese de moda el mensaje de gracia, lo primero que te advierten es que tengas cuidado porque es peligroso. El asunto es que cuando uno desconoce, entonces es que repite el temor de otros. Piensan de que este es un mensaje para que nosotros vivamos libertinamente, que vivamos dándole rienda suelta a lo que se nos viene en gana. Y no, mire el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante. Yo le recomiendo a todos aquellos que son inquiciosos y no se conforman con lo que oyen del pastor y leen su Biblia,
que cuando pueda lea todo el capítulo 6 de Romanos y siga ahí por todo Romanos y Gálatas. Si usted quiere crecer en gracia, aparte un tiempo de esos devocionales, en lugar de estar leyendo y oyendo los videitos que nos mandan, que son repetitivos, diga, voy a leer el libro de Romanos. Y sin empujar a nadie, sin prisa, tranquilo. O Gálatas. Y juegue con ellos mientras estamos en esta serie. Y luego me cuenta y me comparte todo lo que se le revela. ¿Ok? Muy bien, vamos a Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. Dice, estoy leyendo ahora de la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Es una pregunta. Pero en el versículo 2 inmediatamente dice, por supuesto que no. Claro que no. De ninguna manera. Entonces él dice, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Si ya morimos al pecado, si estamos muertos al pecado, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? La versión Reina Valera dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos al verso 9 de Romanos al 11. Sabiendo, o sea, teniendo entendimiento, esto no es temblor, esto no es calambre, familia, esto no es, no, sabiendo, teniendo conocimiento que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿el qué? Ya no muere. ¿Por qué? Porque la muerte ya no se enseñorea de él. La muerte no tiene ningún poder sobre él. Verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió. ¿Cómo? ¿Cómo? Una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora agárrese, mire lo que dice el verso 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero ¿qué? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, familia, si usted está en Cristo, entonces el pecado murió de una vez por todas. En nosotros, considerémonos muertos al pecado de una vez y por todas, pero considerémonos vivos para Dios. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, nosotros somos del Señor. La vida de Dios es la que nos habita. Usted no recibió religión, usted no recibió tradiciones, ni filosofía, ni doctrina de hombres. Lo que recibimos es vida. Es la vida de Dios la que se nos metió por dentro. Esto no es religión, familia. Esto es vida. La vida de Dios. Versículo 14 de Romanos. Es todo el capítulo, estoy recortándolo por el tiempo, porque hay varias cosas que queremos hablar. Dice el versículo 14, el pecado ya no es ¿qué? Ya no es su amo. El pecado ya no es su jefe. El pecado ya no es quien gobierna, ya no es tu amo. ¿Por qué dice? Porque ustedes ya no viven bajo ¿qué? Bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en ¿qué? ¡Aleluya! Familia, nosotros vivimos en la libertad de la gracia de Dios. Esta clase de vida que nosotros vivimos no la podemos experimentar de ninguna otra manera si no es por la gracia de Dios. Tú podrás caminar de rodillas todo lo que tú quieras. Tú podrás hacer las vigilias, los ayunos, los pactos, las ofrendas, las ceremonias y todo. Y tú no vas a disfrutar de la libertad que te provee la bendita y maravillosa gracia de Dios. Hoy somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. Porque Él es bueno, porque Él es fiel. Siempre bueno, siempre fiel. Verso 15. Ahora bien, dice.
Entonces, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Y él mismo dice, claro que no. Por supuesto que no. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, en ninguna manera. Por lo tanto, familia, la gracia nunca jamás será una licencia para pecar, sino que la gracia de Dios es la que nos habilita. La gracia es la que nos da la capacidad y la que nos empodera para vivir una vida que de otra manera hubiese sido imposible vivir. Nos empodera para enfrentar las adversidades de este mundo. Familia, es la gracia de Dios la que nos ha hecho en tiempos de pandemia disfrutar de la comunión con nuestro Papá Celestial, con nuestro Abba Padre. Es la gracia de Dios la que nos hace disfrutar y caminar en la libertad con la cual Cristo Jesús nos hizo libres. Y es por la gracia de Dios que tenemos la claridad de expresar nuestra fe, lo que nosotros creemos. Nos mantenemos firmes sin dudar, sin tambalearnos en la esperanza de fe que nosotros profesamos. Ahora, póngame cuidado, que esto es importante entenderlo. El tema aquí es que nosotros necesitamos saber que cuando la Biblia habla acerca del pecado, en este caso, está hablando de la naturaleza de pecado, no está hablando de las acciones de pecado. Póngale cuidado porque esto es importante entenderlo. Dice, estamos muertos al pecado. Pero es que algunos dicen, pero si somos pecadores. Algunos son hijos de Dios y dicen, somos pecadores. No, o somos pecadores o somos justos, pero no podemos ser las dos cosas. Entonces, lo que hay que entender que cuando está diciendo que hemos muerto al pecado, es a la naturaleza del pecado. Habla estos pasajes acerca de la naturaleza del pecado. Esa naturaleza que Cristo Jesús en la cruz arrancó completamente de nosotros. Esa naturaleza que ya no habita en nosotros. Una naturaleza que ya no nos gobierna, que ya no reina sobre nosotros. ¿Por qué? Porque fue arrancada de todos nosotros los que estamos en Cristo. Y ahora que estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza. Familia, ahora que estamos en Cristo, usted y yo tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios, la justicia de Dios. La naturaleza del pecado fue arrancada completamente, fue anulada. Y ahora nosotros lo que tenemos es una nueva naturaleza. Por eso somos la justicia de Dios. ¿Se acuerda cuando estudiamos aquel pasaje que decía, porque así por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores? Así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces, cuando Adán pecó, familia, el pecado entró a la raza humana. Toda matriz que se ha abierto, todo ser humano que ha nacido en este planeta desde ese entonces, vino contaminado, contagiado con el pecado. En la naturaleza humana, cada niño que nace con una naturaleza pecaminosa. ¿De dónde la adquirió, pastor, si está recién nacido? La adquirió del primer hombre, porque desobedeció. Entonces todos fuimos declarados pecadores. Pero dice la Biblia que por la obediencia de un solo hombre, todos fuimos declarados justos. Cristo Jesús en la cruz del Calvario venció la muerte, arrancó la naturaleza pecaminosa que había en nosotros y nos hizo libres. Por eso ahora la naturaleza que tenemos es la naturaleza de Dios, la justicia de Dios. Hoy vivimos por medio de la vida nueva, por la naturaleza nueva que portamos. Por eso somos hijos de Dios, amados y para siempre.
Aleluya. Por lo tanto, familia, la gracia nunca jamás será una licencia para pecar. Así es que usted no tenga miedo si algunos le dicen tener cuidado, es peligroso. ¿A dónde está yendo a esa iglesia? No, mire, este mensaje no es muy popular. Si yo les estuviera ofreciendo otras cosas, de pronto no cabríamos aquí en el salón. Porque a algunos no les es atractivo. Algunos dejaron de venir porque, o sea, no les es atractivo el mensaje. Vamos al punto 3. Esto lo hemos estudiado, pero buena cosa es afirmar el corazón ¿con qué? Con la gracia. El único proceso por el cual usted y yo pasamos, que somos hijos de Dios, es el proceso de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, es cierto que todos los que estamos en Cristo estamos en medio de un proceso que, repito, deberíamos experimentar todos los que estamos en Cristo. Y ese es el proceso de la renovación de nuestro entendimiento, de la transformación de nuestra manera de pensar. Ahora, si hay un proceso que nos enseña la Biblia en el nuevo pacto, por el que todos debemos pasar, es el proceso de la transformación del alma. Y esto se lleva a cabo por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la renovación de nuestra mente. Ya hemos estudiado Romanos 12:2, que dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Hablamos de la importancia de renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar para experimentar la transformación del alma. No hablamos de una transformación en el espíritu, porque la transformación en el espíritu fue inmediata, fue instantánea. ¿Cuándo, pastor? Cuando creímos, cuando recibimos la abundante gracia y declaramos con nuestra boca a Cristo Jesús como nuestro único Salvador y como el Señor, amo y dueño de nuestras vidas. En ese momento, usted nació de nuevo. El Espíritu Santo de Dios vino a su espíritu y usted nació de nuevo. Adquirió una nueva naturaleza. Dios le dio vida. La obra ahí en su espíritu es una obra completa, perfecta. ¿Se acuerda usted que aprendimos? Que usted y yo en esencia, somos seres espirituales. Usted es un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Esa es la verdad. Entonces, usted aprendió que nuestro espíritu a lo único que reacciona es a la palabra y al Espíritu Santo. El espíritu no reacciona a las lágrimas, al lamento, a la conmiseración, al pobrecito yo, nadie me quiere, no me llaman, mira, no. El espíritu no reacciona a eso. El espíritu reacciona cuando oye palabra de Dios, al Espíritu Santo. Ahora, las emociones sí, el alma sí, el alma a las emociones. O sea, yo los puedo hacer llorar, como también los puedo hacer reír, porque las emociones suben y bajan. El alma que reacciona es a los sentimientos, a la voluntad, a los pensamientos. Y el cuerpo, este caparazón, a lo que reacciona es a los sentidos. Usted siente, olfatea, olor a comida y ya el cuerpo reacciona. A lo que oímos, a lo que hablamos, lo que gustamos, lo que olfatamos, lo que tocamos. Pero el espíritu a lo único que reacciona es a la palabra. Pues en nuestro espíritu la obra de Cristo fue completa. Debemos entender que la obra en nuestro espíritu no es una obra progresiva, sino una obra completa.
Es necesario que nosotros tengamos claro que todo, óigame bien, todo lo que Dios quiso hacer a nuestro favor, ya lo hizo en el espíritu de la persona. Estamos completos en Él, familia, estamos plenos en Él, en el espíritu de la persona, todo fue ya hecho, todo ha sido consumado, no nos falta absolutamente nada. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, ahora, donde debe haber transformación es en nuestra alma. ¿Se ha fijado que usted ama al Señor? No hay duda, y hay muchos que aman al Señor. Pero su forma de comportarse, su forma de hablar, su forma de reaccionar, su forma de tratar a los demás, no va en armonía con lo que realmente somos. Porque tenemos una nueva naturaleza y esta nueva naturaleza ama. Esta nueva naturaleza perdona. Esta nueva naturaleza es generosa, sirve. Eso es esta nueva naturaleza. Pero no se ha encontrado usted que hay momentos que nos bajamos el canasto y le decimos 4 cosas a Mailo. Ay, usted no es el pastor. ¿Y qué pasa? Que necesitamos transformación en el alma. Y la transformación en el alma se inicia cambiando nuestra manera de pensar. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Dice, no os conforméis a este siglo. No se amolden a la conducta de este siglo. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. No. Renovaos por medio de la renovación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambien su manera de pensar. Hay que pensar diferente. Entonces, familia, en Cristo Jesús, usted y yo estamos completos. Estamos en una posición de victoria. En la misma posición que cerramos el 2021, estamos en la misma posición en nuestro espíritu en el 2022. Arrancamos igual en una posición de victoria. A estas alturas usted ya entendió, por lo menos Mailo ya entendió y yo, que no necesitamos de que alguien venga y me diga, este es tu año. Este es el año de tus bendiciones, este es el año de tu expansión, este año. Y no. No necesitamos esas cosas. Esas cosas las necesitan la gente que no tiene claro quién es realmente en Cristo Jesús. No tienen claro lo que han recibido. No tienen claro o no saben que están en Cristo. Entonces, por supuesto, necesitan continuamente un incentivo. Alguien que les esté diciendo algo para pasar el año. Necesitan un incentivo para salir adelante. Pero los que estamos en Cristo, familia, sabemos que hubo un cambio de año cronos. Lo que cambió fue el número del año. Pero no hay nada que haya cambiado en nuestro ámbito espiritual. Cerramos el 2021 sabiendo que somos hijos de Dios, amados y para siempre. Y recibimos el 2022, familia, en la misma condición. Hijos de Dios, amados y para siempre. Entonces, cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente, es entender lo que ahora nosotros somos en Cristo, lo que nosotros ahora tenemos en Cristo y lo que nosotros podemos en Cristo. Yo valido la vida de Carmencita Paulino. En el discipulado me dice, yo quiero testificar. Yo quiero dejarle saber lo que yo aprendí en el año 2021. Y ella nos repitió esto que les acabo de decir. En el 2021, yo aprendí, yo sé, dice, ahora quién soy de que estoy en Cristo. Ahora yo sé, dice, lo que tengo porque estoy en Cristo y ahora sé lo que puedo hacer porque estoy en Cristo.
No, yo dije, yo me gradué de maestro porque si Carmencita Paulino lo entendió, aleluya. De eso se trata entonces, familia. Cambiar, entender nuestra manera de pensar. Vamos al siguiente punto. En Cristo ya hemos ¿qué? Ya hemos sido bendecidos con toda bendición. Estamos, familia, en una posición de victoria. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ya tenemos la bendición de Dios, nosotros. La bendición está en nosotros. No es interesante, familia, y esta tarea se la vamos a dejar a Luz, porque Luz, ella indaga. No es interesante que en el Nuevo Testamento nunca habla de bendiciones. Nunca habla, no aparece la palabra bendiciones en plural. Siempre habla de la bendición. La bendición es algo que no puede ser quitado. La bendición es algo que no puede ser perdido. La bendición es algo que nos pertenece y que nada ni nadie no la puede robar. Familia, compruébelo, no solamente Luz, compruébelo usted, verifíquelo. Ahí en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se aparece bendiciones en plural. La bendición es algo que no puede ser quitado. Nadie te puede quitar a ti la bendición. Es algo que no puede ser perdido. Es algo que te pertenece y es algo que nada ni nadie te la puede robar. Algunos dicen, y usted lo ha escuchado, que le dicen, no permitas que el diablo te robe la bendición. Y a otro le dice, no, mamita, usted tiene que pelear por su bendición, arrebate su bendición. Familia, todos los estamos empoderando y mandándolos a la guerra para arrebatar la bendición. No, amados, mire, el problema es que cuando tenemos el concepto, la idea de que las bendiciones es algo y no alguien, cuando tenemos el concepto de que las bendiciones es algo físico, algo externo, entonces claro está que se puede perder esa bendición. Pero resulta que en el nuevo pacto, en el cual usted y yo estamos, el único que está vigente, en el cual fuimos hechos ministros competentes, no se habla de bendiciones, se habla de bendición. Nos habla de algo que es interno, que no puede ser robado, no puede ser quitado, no puede ser anulado. ¿Por qué? Porque usted y yo ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios 1:13 lee y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, familia, ya estamos en una posición de bendición. Yo no tengo que esperar tener más dinero para creer que estoy más bendecido. Yo no tengo que esperar tener un carro nuevo, un empleo, una casa para creer que estoy más bendecido. No necesito de esas cosas, familia, porque esas cosas no definen la bendición que habita en mí. La bendición que habita en mí es una bendición espiritual. Entonces, claro, hay algunos que no se conforman. No, pastor. Es que yo quiero la casita, yo quiero el carro, yo quiero mejor, yo quiero disfrutarla y pasarla bien. Familia, por supuesto, y está bien porque todos queremos eso. El asunto es que cuando usted cobra conciencia de quién es, de la riqueza que usted posee, eso interno afecta lo externo. Todo cristiano está en un proceso de transformar el alma por medio de la renovación de la mente. ¿Para qué?
para que todo lo que ya ha sido colocado en nuestro interior se pueda manifestar en el exterior. Por eso le digo, familia, saque la belleza que está en usted. Saque lo mejor que está en usted. Usted y yo en Cristo hemos recibido las capacidades, las habilidades, la destreza, la innovación, la creatividad, todo lo que se necesita para ser fructífero en esta vida. Familia, esto no es producto de que el profeta vino y te dio una palabra y te dijo que este era tu año y te impuso las manos, te empujó, lo que sea, para que todo cambie. No, no, no. No, mira, cuando tú y yo cobramos conciencia de quién verdaderamente somos en Cristo Jesús, lo que tenemos y lo que podemos hacer, nada ni nadie nos detiene. Por eso te digo, mira, yo no sé cuál fue tu resolución para este año, no sé cuáles son tus sueños, tus anhelos. Tú eres emprendedor. Tú quieres ser millonario, porque es que a todos nos profetizan ser millonario, familia. ¿Y quién no lo quiere ser millonario? Pero es que esto no es porque tú hagas un pacto, porque tú siembras y entonces ya el millón viene. No, 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 familia, mire. Esto es de sentido común. Si yo trabajo haciendo valet parking, recibiendo propinas, yo puedo ayunar, puedo pactar y todo. Pero pretender, porque el profeta me dijo, porque hice un pacto de siembra, que si yo lo daba iba a ser millonario este año, es iluso. Ahora, tú puedes estar en valet parking, pero como tú tienes una nueva naturaleza, tú tienes una vida y entonces eres un emprendedor y dices, no, me voy a entrenar, me voy a capacitar, voy a comenzar este negocio, voy a instruirme, voy a oír de los demás. ¿Por qué? Porque yo tengo la habilidad, tengo una vida nueva que está en mí. Todo el potencial que se requiere está en mí. Entonces, lo voy a hacer. Y muchos de ellos, familia, lo han hecho. Y nosotros, en el nombre del Señor, lo vamos a hacer. Yo no sé cuál es su sueño, si su sueño es escribir un libro. Yo no sé si su sueño es montar un negocio, ser independiente y sacudirse ese viejo gruñón, ese jefe gruñón, perdón. No sé, no sé cuál es lo que usted emprenda para salir adelante. Lo que usted debe entender, familia, es que en usted está todo el potencial, la capacidad, la creatividad. Dios se la ha dado, nosotros la tenemos, no va a venir de afuera, está ahora en nosotros. Así es que todos los sueños que usted tenga, todas las metas, las resoluciones y lo que usted se ha propuesto, hágalo con fe, en el nombre del Señor. Eche para adelante lo que usted se ha propuesto hacer en el Señor. Entonces, familia, vamos al siguiente punto. Mi mentalidad tiene que cambiar, por supuesto. Yo ya no tengo que andar detrás de las bendiciones. No, es que yo ya entiendo mi manera de pensar. Es que yo estoy bendecido, que la bendición está en mí, que nada ni nadie me la puede quitar, nada ni nadie me la puede robar. No, yo soy un bendecido porque la bendición me habita. Esa es mi manera de pensar. Ya no vivas de acuerdo al criterio presente. No, porque los religiosos y el mundo te van a decir, ¿cuál bendecido? Si mira, estás amolado, ni para la renta tenés. No, esa es mi manera de pensar. La bendición está en mí. El siguiente punto nos dice, en Cristo hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. Mire, estudiemos estos versículos. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Dice, ¿no sabéis? Es una pregunta. Que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. Nos quedamos aquí, en el verso 10. Ahora, pregunta de discipulado. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas personas en la lista que el apóstol describe? Ponga el versículo 9 de una vez, de otra vez. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué ven usted? ¿El qué? ¿Qué son qué? Injustos. Eso es lo que dice. Que son injustos. ¿Qué significa que son injustos? Que no están en Cristo. Porque todo aquel que está en Cristo es justo. Entonces, lo que tienen en común este grupo de personas, que lo primero que dice Pablo en la pregunta, no sabéis que los injustos no heredan. Y aquí podría caber un grupo de personas más. Esta es la lista que el apóstol da. Claro que sí. Ahora lea el versículo 11. Porque muchos, créame, se quedan ahí. Y el mensaje hasta ese momento es un mensaje de terror, de temor, de miedo, de hacer sentir culpable, indigno a la persona. Pero la enseñanza no termina ahí. Mira el versículo 11. El versículo 11 dice, y esto eran algunos. O sea, esto éramos algunos. Pero ahora dice, ya han sido ¿qué? Han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay un pero aquí, familia. Ahora les está diciendo, ya no son lo que ustedes eran. Ahora que ustedes están en Cristo, han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados. Familia, lo que el apóstol está diciéndoles es, ustedes ya no tienen que comportarse como se comportaban antes. ¿Por qué? Porque ustedes ya no son lo que eran antes. Ahora que estamos en Cristo, hemos sido lavados, hemos sido perdonados, hemos sido santificados completamente en el Señor. Entonces, este es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque va a venir alguno y te va a decir, no, es que tienes que caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces créame que hay muchos hermanos nuestros que están congregados hoy, que aman honestamente al Señor. Están haciendo todo tipo de esfuerzo para poder caminar en santidad. ¿Por qué? Porque lo que están recibiendo es que hay que santificarse. Y entonces, ¿qué es lo que se supone que nos santifica? Bueno, lo que hacemos, que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que ir a la Biblia, que hay que diezmar, que hay que evangelizar, que hay que hacer todo eso, que no mirar películas malas, que no ir al cine, que no hay tantas cosas que nos hemos inventado, porque eso a ti te santifica. Pero cuando tú lees la palabra, tú te das cuenta que en Cristo fuimos santificados. En Cristo nosotros fuimos sumergidos, familia. En Cristo nosotros fuimos bautizados. De Cristo hemos sido blindados. De tal manera que cuando el Padre te ve, no ve a Rosa, ve a Cristo en Rosa. Ella ha sido santificada, justificada delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero para esto se requiere cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar. El siguiente punto nos dice que la gracia produce en nosotros agradecimiento a Dios. Lo que produce la gracia es que nosotros nos rendimos
en agradecimiento a Dios. Es decir, si la gracia no es licencia para pecar, la gracia produce en nosotros que respondamos al amor incondicional. Cuando se nos enseña gracia, familia, se nos enseña amor incondicional de Dios, al cual usted y yo respondemos. Pregunto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, si estuviera Eric Sánchez acá o me está viendo, él diría, no, yo lo hago porque yo quiero. Esa es la respuesta de Eric. Entonces, nosotros también, familia, hacemos lo que hacemos porque queremos. Yo decido no pecar. También yo decido servir a Dios y hacer lo que hago como una manifestación, como una expresión espontánea de la naturaleza nueva que me ha sido dada. Entonces respondo ¿con qué? Con agradecimiento. Todo lo que nosotros hacemos hoy es por causa de la naturaleza que a nosotros nos habita. Todo lo que nosotros manifestamos hoy es por la nueva naturaleza y lo manifestamos o respondemos al amor incondicional para nuestras vidas. Nosotros disfrutamos del amor incondicional de Dios para cada uno de nosotros. Esta realidad, familia, es la que nos lleva a no pecar, el entender, el estar completamente agradecidos es lo que nos lleva a no pecar. Por eso es necesario entender, cambiar nuestra manera de pensar, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Es importante, familia, y necesario quitar siempre la condenación de la gente. Es necesario, óigame bien, que anulemos todo tipo de condenación. ¿Se acuerdan cuando estudiamos este tema que hablamos del famoso y conocido caso de la mujer que fue sorprendida en adulterio? Que Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué fue lo que recibió esta mujer? El regalo de la no condenación. Entonces, cuando tú recibes el regalo de la no condenación, familia, tú tienes poder para no pecar. Tú estás más consciente y más habilitado para no pecar. Entonces, familia, saquemos toda la condenación de nuestras vidas y entendamos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No permitas que ni tu cónyuge, ni tus hijos, ni tu padre, ni tu jefe, ni el pastor, nadie te imponga culpabilidad. Porque si tú estás en Cristo, tú eres libre, tú no tienes ninguna condenación. Ahora, somos responsables de todo. Sí, claro. Toda acción tiene una consecuencia, eso lo sabemos. Pero culpables no. No dejo que la condenación, la culpabilidad se enseñoree de mí. ¿Se acuerdan de la historia del fariseo que invitó a Jesús a su casa? Y que una mujer que, entre comillas, la describen como pecadora, cuando oyó que Jesús estaba en la casa, fue y llevó un frasco de alabastro y entró. Y el fariseo, cuando vio aquello, y pienso que no solo el fariseo se ha de ver ruborizado, que uy, ¿quién entró aquí? Y él dijo, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta, que es pecadora. Claro, ustedes saben que Jesús sabía quién era esa mujer, pero también Jesús sabía quién era el fariseo. Por eso le dice, Simón, sí, señor, le dice. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500, el otro le debía 50. No tenían ellos con qué pagar. A los dos les perdonó la deuda y les pregunta, ¿cuál crees tú que amó más? Claro, el fariseo le dice, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, muy bien. ¿Ves a esta mujer? Le dice. Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies,
no me diste beso, no me ungiste mi cabeza con aceite, pero esta mujer ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. Desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, ha ungido con perfume mis pies. Y entonces el verso 47 de Lucas 7 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Familia, por esa razón es necesario enseñar a la iglesia el alto precio que se pagó por nosotros para que lo que hagamos, lo hagamos no de forma obligada, sino que lo hagamos de forma agradecida. Tenemos que ser conscientes del alto precio que se pagó por nosotros. Cuando tú cobras conciencia, cuando tú eres consciente realmente que hoy sí disfrutamos de una vida que de ninguna otra manera la podríamos vivir, que caminamos en libertad, que es gratis pero no fue barata. Entonces, entendemos que lo que hacemos no lo hacemos por obligación, sino que lo hacemos por agradecimiento. A la iglesia se le tiene que enseñar el altísimo precio que se pagó por nosotros para que hoy nosotros estemos agradecidos. ¿Por qué nos congregamos? Nos congregamos en agradecimiento. Oramos por agradecimiento. Estudiamos la Biblia movidos por el agradecimiento. Somos generosos y caminamos en generosidad movidos por el agradecimiento. No estamos por obligación. No hacemos las cosas por obligación. No estamos haciendo las cosas tampoco por miedo, sino que como hemos aprendido, la gracia cambia el tener por el querer. ¿Se acuerdan? Ahí dice, mire, ya no es que. Hoy no está Ileana, pero a Ileana le encanta esto. Dice, ya no es un tengo que, sino un quiero. No, ya no se trata de, uy, tengo que ir a la iglesia, porque si no, hoy tengo que orar, tengo que. No, familia, es que quiero. Es que quiero orar. Es que yo quiero adorar a mi Dios. Es que yo quiero deleitarme en la palabra. Es que yo quiero ofrendar. Yo quiero diezmar. Es que yo lo quiero. Nadie me está obligando. Nadie me está imponiendo que lo haga. No, yo quiero. ¿Por qué? Porque estoy respondiendo en agradecimiento a toda la gracia y el amor incondicional que he recibido. Eso es totalmente diferente, familia. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Se nos ha dado un regalo. ¿Y qué es lo que hacemos con este regalo? Bueno, yo lo recibo. Porque hay algunos que rechazan los regalos. Se da. Pero yo lo recibo. Yo lo agradezco. Yo lo disfruto y obviamente ese regalo lo comparto con otros para que también otros puedan disfrutarlo también. Lo que hacemos es manifestar la naturaleza que ya habita en nosotros. Y esa es una naturaleza que debe gobernar. Ya no nos enseñorea el pecado. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado. Lo que nos gobierna ahora es la nueva naturaleza que nos habita. Yo creo firmemente, familia, que cuando estas cosas son enseñadas, cuando estas cosas son aprendidas, cuando estas cosas, póngame cuidado, no se me distraiga, son reveladas a nuestras vidas, lo que debe producir en nosotros, lo normal es que produzcan agradecimiento continuo. Eso debería ser lo normal. Por eso insistir en la serie Las riquezas de su gracia. Porque cuando estas cosas son enseñadas, son aprendidas, son reveladas, lo que produce es algo espontáneo, algo natural.
Es agradecimiento. Nos movemos, familia, por agradecimiento. Disfrutamos cada día sabiendo que es un regalo de Dios. Abrimos nuestros ojos, abrimos la ventana y vemos la luz del sol y agradecemos cada detalle. Disfrutamos de la familia que Él nos ha dado, del trabajo, del vehículo, de todo. Vivimos agradecidos, completamente agradecidos. ¿Por qué? Porque es por su gracia que abrimos los ojos hoy, familia. En estos días hemos sido impactados nosotros por la partida de algunos seres queridos, gente cercana. Nos ha afectado. Yo he estado teniendo que animar a Mayló porque ella le golpea fuerte cuando suceden estas cosas. La pérdida del hijo de Nilda. Recién hace 2 días partió Gastón Silva, un hermano nuestro querido que en los inicios nos ayudó con esta iglesia. 45 años, familia. Y nosotros estamos aquí. ¿Usted cree que es porque somos mejores que Gastón o que el hijo de Nilda? No, no. Lo que yo pienso es que Dios tiene un día señalado para nacer y otro para partir. Pero a usted y a mí nos ha extendido la vida. ¿Por qué? ¿Porque nos lo merecemos o porque nos lo ganamos o porque nosotros somos mejores que otros? No, 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 no. Es por su gracia. Es por su bendita gracia y porque el propósito eterno de Dios sigue vigente. Familia, créame que los hijos de Dios aquí no estamos para el sueño americano. No. Estamos para dar a conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, para que nosotros testifiquemos de nuestra fe. Lo normal es que nazca en nosotros, que brote en nosotros el agradecimiento a Dios y que nadie tenga que obligarnos a nada. Nadie debería tener que obligarnos para servir a Dios, familia. Nadie debería tener que obligarnos a congregarnos. Nadie debería tener que amenazarnos con algún tipo de manipulación para que sirvamos a Dios. Nadie tendría que obligarnos, forzarnos o tratar de empujarnos para que sirvamos al propósito de Dios. Todos aquellos que han obedecido a esta forma, familia, terminan frustrados. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas por obligación, por presión, por miedo, por temor, para el qué dirán, para que si no lo hago me meten en disciplina, me mandan, me quitan los privilegios. Estamos haciendo las cosas para agradar a los hombres, para quedar bien y nada ni nadie me tiene a mí que obligar a hacer lo que yo voluntariamente quiero hacer. Familia, por eso ya no se trata de hacer las cosas porque se supone que como somos cristianos tenemos que hacerlo. No, se trata de hacer las cosas bajo el entendimiento del precio que se pagó por nosotros. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Dios cargó en Cristo, familia, todo el pecado de la humanidad. Toda la ira de Dios, todo el juicio de Dios cayó sobre Cristo Jesús en la cruz, condenando el pecado. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora podamos disfrutar del perdón, de la libertad, de vivir justos. Entonces, se trata de hacer las cosas, familia, bajo el entendimiento de lo que fue hecho por nosotros. Se trata de hacer las cosas bajo el entendimiento de esa naturaleza que ahora nos habita. Respondemos en amor. Respondemos en gratitud. Respondemos en gracia. Eso es gracia, familia. Eso es entender gracia. Responder en gratitud. Aquellos de ustedes que están entendiendo la gracia, su respuesta es voluntaria, es en gratitud. Estos pastores no andan detrás de ustedes poniéndole la perseguidora, espiándolos a ver qué están haciendo, qué no están haciendo. No, 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 no. Hay libertad, familia. Y por eso enseñamos esto, responder en gratitud. A usted y a mí nadie me tiene que obligar para congregarme. Nadie debería amenazarme. Nadie debería de tratar de incentivarme diciendo que si no das tus diezmos, Dios no te va a bendecir. Que Dios no te va a abrir las ventanas de los cielos, sino que te las va a cerrar y que el devorador te va a andar persiguiendo. Familia, nadie debería hacer eso.
La generosidad debe fluir de mí. Servir al propósito eterno del Padre debería de fluir de mí. Caminar en generosidad debería fluir en mí. El amor debería de fluir. El estudiar la Biblia, el orar debería de fluir en mí. Pastor, ¿y cómo sucede eso? Cuando meditamos, cuando somos conscientes del alto precio que se pagó por nosotros, lo normal, lo natural es que haya ese fluir de nosotros hacia Dios. Entendiendo que Dios todo lo hizo primero por nosotros. Respondemos a ese amor incondicional. Respondemos a ese precio que se pagó a nuestro favor sin que lo mereciéramos. Repito, amamos a Dios porque Él nos amó primero. La gracia es gratis, pero no es barata, familia. Se pagó un precio altísimo a nuestro favor y ahora damos gracias a Dios de que se nos están enseñando estas cosas. Familia, créame que muchos de nosotros hicimos algunas cosas porque nos obligaron o por temor. Algunos me dicen, Julio, a ti no te conviene estar enseñando tan claramente eso. ¿Pero por qué? No, porque la gente no va a dar. La gente no va a diezmar. No, le digo, es que es cuando más tengo que hacerlo. Porque ¿de qué sirve? Y ustedes, aquí mire, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto no es para hacernos sentir mal. Pero ¿cuántos de nosotros, familia, no hicimos un pacto, una ofrenda, un diezmo por miedo a que el devorador o para que el Señor nos bendijera más? ¿Cuántos de nosotros, familia, lo hicimos, pero era por miedo? Era por miedo o por interés, porque si lo daba entonces era al 100 por 1. Pero qué diferente, familia. Es que ahora lo hacemos por generosidad, espontáneamente, porque la naturaleza que ahora tenemos, una de sus características es agradecida. Y entonces si yo voy a ofrendar, yo soy generoso. Si yo voy a diezmar, pues yo soy generoso. ¿Por qué? Porque estoy esperando que me bendigan. No, si es que yo ya entendí que yo estoy bendecido. No es que entonces se te van a abrir los cielos. No, es que yo ya entendí que los cielos están abiertos. No es que el Señor te va a prosperar. No, es que yo ya sé, yo estoy completo en Cristo. La bendición está en mí. La bendición permanece en mí. Eso es diferente. A eso se refiere, familia, la transformación del alma. Aleluya. De pensar. Y eso es lo que hace la palabra, familia. Yo lo que hago es ponerte la palabra. Mira. Y el jueves y el viernes estamos en es bien turbada esto, me voy alegre, me voy agradecido. ¿Por qué? Porque es las riquezas de su gracia la que nos transforma. Muy bien, y como sé que tienen hambre, familia. Sí, no es que yo los veo, me están haciendo ojitos algunos. Vamos a la última parte y como es una serie, algunas de estas cosas las volveremos a hablar, pero quiero cerrar con esto. Es una resolución. El punto 7 dice, vamos a ¿qué? A crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Familia, yo les testificaba al discipulado que el 1 de enero, cuando yo abrí mi teléfono para ver el primer mensaje que encontré de una persona que yo quiero mucho, era que su resolución decía, esta es mi resolución de año nuevo, crecer en el conocimiento de Cristo o de su gracia y manifestar la vida que me habita. Wow, dije yo, pues esto es lo que yo quiero también.
Ahora, entendemos que esto no solamente es la resolución y el empuje, el embullo de principio de año, no, esto es un día a la vez. Entonces, yo les propongo hoy, que es nuestra primera enseñanza de esta serie, que usted anhele crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estudiemos ahora 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 18. Póngale cuidado. Y tenga entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Todos los pasajes que le gustan a Pedrito. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de vuestra firmeza. Y entonces el verso 18 dice, antes bien, creced en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Familia, no se trata de conceptos de gracia. Se trata de una gracia revelada. Aquí Pedro dice que hay cosas, Pedro, que hay cosas que Pablo compartió en sus epístolas que son difíciles de entender. ¿Por qué cree usted? Porque hay cosas que no son entendidas hasta que son reveladas. Mientras no sean reveladas, no las voy a entender. Por eso es que evitamos toda clase de discusiones con personas a los que no se les ha revelado la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no lo van a entender. Querer inculcar, familia, querer meterle a la fuerza, así como con un calzador, a las personas la gracia de Dios, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque necesita ser revelado. Cuando algo es revelado, comienza a ser entendido. Pero si no es revelado primero, no lo entendemos. Entonces, algunos piensan que la gracia es una enseñanza, una doctrina, que la gracia es un concepto. Y entonces, defíneme qué es la gracia para ti. No, es que la gracia es Cristo. La mayor manifestación de gracia es Dios hecho carne. Y eso tiene que ser revelado. Ahora, póngame cuidado que esto es importante. La revelación no es que alguien se lo merezca. No es que Dios se lo revela a unos y a otros no. Se nos revela por gracia. Pero ojo, es aquí donde está el quid del asunto. Se nos revela cuando una persona realmente quiere aprender, quiere crecer. Hay un anhelo. Cuando una persona está cerrada en su entendimiento, es difícil. Porque es más difícil, familia, desaprender que aprender. ¿Por qué? Porque es que algunos dicen, no, es que yo así, esto es lo que yo creo. Créame, hay gente que ama al Señor, familia, que ha estado aquí con nosotros, que conoce la palabra y por momentos entiende, pero está aferrada al sistema de meritocracia, al sistema de este mundo. Entonces, cuando una persona está con el deseo de aprender,
Cuando hay ese anhelo, esa disposición, esa persona es una esponja, así como cuando Enriqueta oye las enseñanzas. Es como una esponja. Y me dice, pastor, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque es que la actitud es diferente. Quiere, invierte ese tiempo. Por eso en el discipulado hable la cámara y participa, está pendiente, toma notas porque quiere. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber revelación. Conforme se va creciendo en revelación, vamos creciendo en el entendimiento revelado. Dice Pablo, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, obviamente que cuando no se entiende algo, algunas personas tuercen las escrituras. Pero él les dice, sépanlo de antemano. Guárdense y no sean arrastrados al error y no caigáis de vuelta. ¿En qué? En el sistema de meritocracia, en el sistema de obras. ¿Qué es lo que sucede? Que los indoctos, algunos conocedores, como no entienden, como a ellos no se les ha revelado, tuercen la escritura. Y entonces sí, es cierto, somos salvos por gracia, pero tú tienes que caminar en santidad. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Entonces Pablo le está advirtiendo, ustedes están de antemano, ya lo saben, que van a haber personas que les van a decir, no, cuidado con eso, ten cuidado. Como no le entienden, porque hay cosas difíciles de entender, dice, de la gracia. Y eso les pasó, nos ha pasado a muchos. Familia, desde que comenzamos la iglesia estamos predicando gracia. Pero créame que hay algunos que hasta hace poco, hace unos meses atrás, lo están entendiendo. ¿Por qué? Porque se les ha revelado. Su actitud es diferente. Escuchan con atención, revisan y se va revelando. Concluimos con dos escrituras, que son 3 versículos que leemos, pero son 2 en realidad. Hechos 20:24. El próximo domingo seguimos, familia, las riquezas de su gracia. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio de qué? Del evangelio, de la gracia de Dios. Este mismo versículo se los traje también de la Nueva Traducción Viviente porque me encantó como lo dice aquí. Pero mi vida, dice el apóstol, mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Cuál tarea, familia? La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de qué? Acerca de la maravillosa gracia de Dios. Aleluya. Póngase de pie y leemos Hechos 20:32. Y ahora, hermanos míos, familia de amor y verdad, los encomiendo a Dios. ¿Y a qué? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Familia, vivamos con entusiasmo porque vamos por más. Muy bien, Señor, te damos gracias una vez más por esta naturaleza nueva que nos habita y por esta bendita oportunidad que nos da de poder manifestar y expresar nuestra gratitud a ti y a este ministerio que tú nos has confiado. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos guarda, quien nos cuida y nos protege y nos defiende. Tú eres el Dios proveedor y quien suple todas nuestras necesidades. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.